Hola a todos, vamos a hablar sobre la unidad 3. El tema es capacidad de producción. Vamos a ver los siguientes temas, vamos a platicar un poquito sobre cada uno. Primero tenemos las medidas de capacidad de producción, las economías de escala, herramientas para calcular la capacidad de producción y el control de entradas y salidas en la cadena productiva. Primero vamos a ver qué es la capacidad de producción, qué necesitamos saber para poder realizar nuestros ejercicios. Dice, la creciente globalización de la economía y la desaparición progresiva de las barreras de la competencia ocasionan que diferentes variables como el precio pasan a depender de las reglas del juego en el mercado. Quiere decir que pues antes lo que era muy barato, posiblemente gracias a las cadenas de suministro podemos tenerlo a un precio aún más barato o incluso más caro. Hay algunos productos que quizá han aumentado el valor con los años, sí, porque traer su producto de, o su materia prima, mejor dicho, de otras partes del mundo, pues pueden hacer que el producto aumente o disminuya del costo. Sí, entonces queremos tener siempre un margen de ganancia, pero pues sí hay algunos materiales que vamos a conseguir más baratos en algunos otros países. Hay que checar bien qué podemos hacer en el país y qué tenemos que comprar en el extranjero, siempre pensando en mantener los márgenes de ganancia, porque un negocio sin tener margen y tener un negocio competitivo, pues no va a llegar a ningún lado. Para planear la capacidad, vamos a definir primero qué es la planeación de la capacidad. Aquí tengo una definición de Chase and Jacobs. Dice, la planeación estratégica de la capacidad es ofrecer un enfoque para determinar el nivel general de la capacidad de los recursos de capacidad de capital intensivo. Quiere decir que el tamaño de las instalaciones tiene que ver con la capacidad de la empresa. También los equipos, qué tan modernos son, qué tan buenos son, qué tanta producción pueden sacar. Qué tal que nada más tienes una máquina y piensas que es muy poca capacidad, pero esa máquina puede hacer el doble o el triple de lo que haría una máquina viejita o 5 máquinas viejitas, etcétera. El tamaño global de la fuerza laboral. Como sabemos, una empresa entre más empleados tenga, más máquinas, pues posiblemente tenga una capacidad muchísimo más grande y va a ser una empresa más competitiva. La capacidad es el volumen de producción recibido, almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, ¿sí? Siendo producción el bien que produce la empresa, ya sea intangible o no. También la capacidad puede ser algo intangible. A lo mejor yo tengo capacidad de servicio de solamente 3 personas al día porque pues mis consultas o mi servicio que yo ofrezco o mi reparación de carros solamente pueden ser 3 al día. Entonces, depende mucho de lo que estamos hablando. Aquí tenemos un ejemplo como nos muestran gráficamente la carga y la capacidad. Normalmente vemos a la carga como todo el contenido de un vaso, de si fuera, vamos a pensar que pues es agua, por ejemplo, es un tanque de agua y tenemos capacidad más reducida. Sí, en este ejemplo lo que dicen, tú puedes cargar todo un tanque de agua, pero tu capacidad va a ser la salida o el trabajo liberado que se va a hacer en un periodo determinado. Si tuviéramos una salida aquí mucho más grande, sí, podría salir una capacidad mayor. Sin embargo, nuestra capacidad está restringida a esta entrada que tenemos aquí. Entonces, hay que ver muy bien si podemos, aunque podamos tener mucho almacenado, cuánto podemos producir en realidad. Y si lo pensamos como en un ejemplo, que si fuera un tanque de agua, no puede tener una salida tan grande, vamos a pensar en un tinaco. Si ese tinaco tiene una capacidad de una cantidad más reducida para que poco a poco vaya surtiendo el agua. No te sacan todos los litros en un minuto, ¿sí? Porque así no se acabaría de volada y aparte, pues puede ocasionar problemas en las tuberías. Sí, entonces hay que ver muy bien, que una cosa es carga y otra cosa es capacidad. Aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, el hospital, ¿sí? La capacidad del hospital no va a ser nada más el número de camas que tenga para, por decir, ¿no? Pues nada más capacidad 5 camas.
sino si esas camas son utilizadas por diferentes personas, voy a definir un horizonte de tiempo que sea de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde y voy a ver cuántos pacientes pude atender en esas fechas, sí, en esas horas. Quiere decir que mi capacidad puede ser mucho más grande que tal que yo atendía 100 personas durante esa jornada laboral. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver, pues sí, con su cantidad de camas que tiene, con su cantidad de médicos, claro, pero pues la capacidad de los hospitales es muchas veces mucho más grande porque tienen diferentes turnos, porque a veces son consultas de media hora o de 15 minutos, entonces la capacidad es mucho más grande. Igual también tengo otro ejemplo, embotelladora de refrescos y pues también su capacidad tiene que ver con cuántas botellas van a tener embotelladas al final de las 8 horas de la jornada laboral. Aquí tenemos la planeación según el horizonte del tiempo, qué tanto podemos planear a corto, mediano o largo plazo. Dice, podemos nosotros también tener un horizonte de tiempo. Si dice una capacidad excesiva con una baja demanda, tendrá elevados costos en el funcionamiento de la planta. Si tengo yo muchas máquinas que producen 10 piezas al día, sí, vamos a pensar 5 máquinas de 10 piezas al día, pues ya son 50 piezas. Si nada más vendo 10 a la semana, estoy teniendo un costo muy elevado de tener funcionando mi planta porque mi demanda no va al nivel de esa capacidad que yo tengo. Tenemos diferentes tipos de capacidad de producción. La primera es capacidad de diseño. También se le llama mejor nivel de operación, ¿sí? La capacidad de diseño pues va a ser la capacidad teórica que yo voy a tener. ¿A qué me refiero con teórica? Es la capacidad que tiene la máquina para producir teóricamente las piezas que te dice la caja o que te dice el que hizo la máquina. ¿Se han fijado cuando tenemos, por ejemplo, una impresora nueva que te dice hasta 50,000 copias? Pero pues esa es la capacidad de diseño, ¿sí? Ahí los hicieron pensando que iban a imprimir tantas hojas, pero ¿qué tal que en la práctica? Pues en realidad nada más lograste imprimir 20,000 copias y eso si llevas una cuenta de cuántas copias imprimes en el tiempo en que tienes la impresora, ¿verdad? Que a veces la gente pues normalmente no lo haríamos, ¿sí? Pero pues la capacidad de diseño es todo esa capacidad que le da el fabricante de la máquina que teóricamente podemos hacer. También tenemos la capacidad efectiva. Aquí como el nombre lo dice, considera que la mayoría de las empresas no operan a su máxima capacidad, lo hacen por restricciones típicas como mantenimiento, errores en el personal, tiempos muertos, etcétera. A lo mejor el fabricante de la máquina o la capacidad de diseño me va a decir que se tarda pues a lo mejor una hora en hacer 50,000 piezas, ¿sí? El fabricante de la máquina. Sin embargo, pues a lo mejor en esa hora hay que estarle cambiando el material, hay que estarle limpiando o se tiene rebaba, etcétera. Entonces vamos a ver qué capacidad efectiva tiene en realidad esa máquina, ya trabajando bajo condiciones reales. Otro ejemplo es por decir, ¿qué tal que dejamos prendida la computadora 24 horas? Sí podemos. Sin embargo, sí se va a calentar y más si está en una superficie donde no recibe ventilación. Entonces, aunque sí tenga la capacidad de hacer y de alcanzar a estar prendida 24 horas, bajo condiciones reales, pues esa computadora se puede averiar. Además, si no las apagamos, imagínense todos los días dejar prendida su laptop, pues al final de cuentas va a requerir mantenimiento o se puede descomponer. Después tenemos capacidad real. Esta capacidad, como lo dice el nombre, dice es la producción real conseguida en un periodo determinado. ¿Sí? Ahora sí, capacidad real. Vamos a ver mucho los nombres que vienen en los títulos para saber a qué se refieren. Dice, esto es útil al ser utilizado en conjunto con la capacidad de diseño y la capacidad efectiva, a fin de calcular la utilización de capacidad y la eficiencia de producción. Lo que yo quiero saber es en cierto día o en cierto turno, sí, que se va a establecer dependiendo de lo que estemos calculando,
cuánta capacidad tuve al final del día. Si al final del día, en lugar de esas 50,000 piezas, yo tuve 40,000, pues esa va a ser mi capacidad real del día o del turno de trabajo. Vamos a utilizar algunas fórmulas, sí que estas son muy importantes. Vamos a utilizar solo dos fórmulas, o creo que son tres, me parece. Lo que hacemos aquí es hacer despejes para poder calcular cada uno de estos. Las principales que nos van a hablar sobre la utilización y la eficiencia, que hemos comentado mucho esto en este tema. Dice primero la utilización. ¿Qué entendemos por utilización? Dice, cuando hablamos de utilización, vamos a dividir la capacidad real, o sea, lo que realmente estoy produciendo. Muchas veces le llaman, hoy salió la producción 10,000 piezas o la empresa produjo 15,000 piezas. Esa es la capacidad real. Todos los datos que son un hecho, esa es la capacidad real. Y la capacidad de diseño, como les mencionaba, pues ya saben que es la capacidad teórica, lo que nos dice en teoría que va a ser la capacidad de la máquina. Sí, es lo que viene ahí escrito en la cajita, es lo que nos dice el fabricante, etcétera. Una vez que dividimos estos dos, capacidad real, que también le llaman producción real, vamos a obtener el porcentaje de utilización, como dice el nombre. Vamos a ver qué tanto estamos aprovechando la capacidad de diseño de la compañía, qué tanto estamos utilizando, ¿sí?, la capacidad de la máquina. Dice, cuando es calculada, ambas medidas deben contemplar el mismo tiempo y las mismas unidades. Significa que si estamos hablando de minutos, que lo tengamos que hacer todo en minutos. Si está en horas, pues vas a tener que estar en horas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la que sigue. Si esta fórmula ténganla muy presente para poderla despejar. Si vamos a calcular capacidad de diseño, vamos a multiplicar utilización por capacidad real, ¿sí? Y viceversa también, si tenemos la producción real, podemos hacer la multiplicación de utilización por capacidad de diseño. La siguiente fórmula es la de la eficiencia. ¿Sí? La eficiencia es la división entre producción real o capacidad real y la capacidad efectiva. Entonces, lo que yo produzco realmente entre la capacidad efectiva. Si recuerdan, la capacidad efectiva es lo que realmente está trabajando la empresa. Ahorita vemos en un ejemplo cómo se aplica. Dice, la relación de eficiencia la obtenemos según se acerca el índice a 1 o el 100%. Si han escuchado que dicen hay que ser muy eficientes a la hora de trabajar, hay que subir la eficiencia si queremos tener un número mucho más alto y que se acerque al 100. Si una empresa es 90% eficiente, 98% eficiente, significa que su capacidad real que está produciendo día con día entre lo que tiene disponible para trabajar, pues es alto. ¿Sí? Si la empresa produce una pieza y tiene una capacidad efectiva de 80 o 50%, pues ¿qué está pasando? Porque no están trabajando correctamente, hay que hacer algo para subir la eficiencia. Puede ser que los operadores sean nuevos, apenas estén aprendiendo, etcétera. Lo que hay que ver en estos ejercicios es qué datos tenemos y cómo utilizarlos a la hora de poner la fórmula. ¿Sí? De esa manera podemos detectar qué deficiencias puede tener la empresa. Tenemos aquí también el tema de demanda y capacidad. Dice la importancia de la demanda en la planeación de la capacidad. Si queremos tener mayores ventas invirtiendo a lo mejor más marketing, necesitamos tener una demanda y una demanda superior y además buscar la manera de que nuestras máquinas produzcan esa cantidad superior. Tampoco se vale de que vamos a hacer una gran campaña de marketing cuando mi capacidad es mínima, ¿sí? Entonces tengo que checar muy bien a cuántos clientes yo puedo servir con mi capacidad actual, ¿sí? Cuando tenemos una demanda superior a la capacidad, pues no puede resultar nada bueno ahí. Significa que los clientes se van a ir a la competencia, vas a quedar mal, es más competitivo, etcétera. Y si tenemos mucha capacidad, pero poquita demanda, pues es por el contrario.
Ahí estoy teniendo gastos de producción y de mi fábrica súper caros y mi producto va a subir de precio, ¿sí? Para calcular la demanda utilizamos los pronósticos como lo hicimos la unidad pasada y con eso podemos calcular la demanda y evitar pues tener una cantidad excesiva ya sea de ventas o pues de capacidad. Tenemos que checar muy bien nuestros números antes de poder ponernos a producir porque yo creo que nadie quiere perder dinero. No sé si hayan escuchado sobre la capacidad instalada, que es un término que se utiliza mucho en la empresa, ya que ellos le llaman a su capacidad instalada a tener a las personas correctas, a tener las máquinas correctas para aumentar su productividad y muchas veces contratan nuevo personal para manejar esas nuevas máquinas. Entonces, quiere decir que la capacidad instalada de la empresa tiene que ver con la cantidad de máquinas y la inversión que hagan también en personal. También igual si un empleado está bien capacitado, eso aumenta la capacidad instalada de la empresa. Algunos servicios se subcontratan, pero pues también muchas veces prefieren capacitar mejor a los de mantenimiento de la planta para no tener que comprar o que contratar un servicio adicional fuera de ella. ¿Sí? Entonces la capacidad instalada de una empresa puede modificarse, ¿sí? Puede a lo mejor, ¿qué tal que la demanda es superior a la capacidad? Lo que decíamos ahorita, tenemos un chorro de ventas, pero mi capacidad es muy reducida. Entonces hay que modificar los precios, ¿sí? Dice, este es a lo mejor un poquito polémico que dice, por ejemplo, hay que aumentarlo en las poblaciones que más demandan el producto y los voy a bajar los precios en las que no. Es una solución, dice que se debe mirar con ojo de lupa porque puede perjudicar la imagen de la organización. Sí me ha tocado ver algunas empresas que tienen diferentes precios de acuerdo del segmento o ofrecen diferentes descuentos dependiendo a quién le están vendiendo. Pero pues a veces eso no es muy buen visto, pero pues bueno, es una de las herramientas que podemos hacer para que la gente que quiera comprar con descuentos, compre con ellos. Y hay gente que no le interesan los descuentos y pues también que tengas un margen de utilidad más grande. También se puede mejorar la productividad. ¿Qué tal que si tienes pues suficiente capacidad, pero no la estás utilizando como debe de ser? Hay muchos tiempos ociosos, no está balanceada la línea, ¿sí? A veces están perdiendo mucho tiempo, etcétera. No están bien capacitados. Otra opción es contratar más personal o personas más cualificadas según el tipo de negocio, ¿sí? Trabajar más horas extras o subcontratar la producción. Esto me podría ayudar a aumentar mi capacidad. Y si, por ejemplo, yo tengo mucha capacidad y tengo poquita demanda, pues lo que me está faltando es enfocar mis precios, ¿sí? Para que la gente quiera comprarme. También otra que está un poco polémica, despedir al personal. Lo que están haciendo 200 personas lo pueden hacer 170, ¿sí? A lo mejor, pues es muy feo pensar en los despidos, sin embargo, a veces tienen contratados a personas que no están haciendo pues ahora sí que nada o un trabajo muy poquito y pues estás pagando ese sueldo de esa persona sin estarlo aprovechando. Publicidad y promoción, hay que meterle marketing, dinero, etcétera, para poder tener un producto que la gente quiera. Y si ya hiciste todo eso y no tienes más demanda de tu producto, pues hay que investigar el mercado, que eso se debe de hacer primero antes de iniciar un negocio. Sin embargo, que la gente cambia, yo creo que lo han visto en su materia de marketing, que la gente pues puede querer algo ahorita, pero a lo mejor en 2 años ya no. Entonces hay que seguir haciendo investigación de mercados el más tiempo posible, a lo mejor año con año, 6 meses. Si trabajas en algo de tecnología, tienes un negocio de tecnología, pues tiene que ser antes, porque eso sí cambia muy rápido. Vamos a ver el ejemplo que viene ahí, que es muy parecido a los ejercicios que van a realizar. Tenemos una empresa de manufactura que hizo primero un estudio de tiempos. Tenemos que los datos importantes es que ya midieron el tiempo. Sí, aquí tienen los tiempos y bien importante está en minutos, ¿ok? Entonces lo primero que hicimos fue sacar el promedio de cuánto tiempo se tardan en hacer una pieza, ¿ok? Entonces vamos a ver, el tiempo promedio de producción por unidad es de 14.3 minutos y ese tiempo lo vamos a llamar tiempo estándar. Al día trabajan 8 horas, ¿ok?
Vamos a checar bien que nuestro tiempo estándar va a ser en minutos y si trabajan 8 horas significa que están trabajando 480 minutos. Hay que tomarlo eso también en cuenta. Calculamos la capacidad de diseño. Acuérdense, la capacidad de diseño era todo el teóricamente lo que puede producir la empresa y una manera fácil de sacarlo es con la regla de 3 simple. Aquí tenemos que primero calculamos el promedio, que ya lo tenemos, y eso significa que cada 14.3 minutos vamos a producir una unidad. ¿Cuántas unidades voy a hacer en 480 minutos? Vamos a hacer la multiplicación 480 por 1 entre 14.3 y nos va a dar un resultado de 34 unidades. Teóricamente, producimos 34 unidades y esa es nuestra capacidad de diseño. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto puede hacer la empresa al día. Sabemos que no es real que se fabriquen 34 piezas, ¿sí? Porque sabemos que es lo teórico. Y además existe un uptime que también se le llama suplementos, tolerancias, concesiones. Normalmente le conocen como uptime. Significa que no trabajas el 100% del tiempo porque no eres un robot. La máquina no puede estar prendida 100%, ni tampoco el operador trabajando al 100%. Significa que lo que vamos a hacer es restar un porcentaje de tiempo, que aquí le llama suplemento. Significa que yo no voy a tomar el tiempo de trabajo de la máquina ni del operador al 100%, lo voy a tomar menos un 15%. Esto puede ser un estándar para un ejemplo, pero algunas empresas pueden tomar el 12, el 10, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que checar bien lo que nos dice el problema de cuánto suplemento están tomando y pues si aquí en este ejemplo toman el 15%, significa que mi producción al 100% le voy a restar un 15%. Ahora, mi tiempo efectivo de trabajo es del 85%. Eso es algo un poco ya más real. Quiere decir que el 85% del tiempo en que van mis operadores y las máquinas funcionando, pues es el tiempo más acertado a la realidad. Entonces vamos a ver ¿cómo calculamos la capacidad efectiva? Todos estos datos ya se los da el problema. Ustedes tienen que hacer estas fórmulas que si se fijan son despejes de las primeras fórmulas que les enseñé en las diapositivas. Se las pueden anotar aparte si quieren y hacer sus despejes para que tengan cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, multiplicamos la capacidad de diseño, que son 34 unidades, por el tiempo efectivo de trabajo de la mano de obra. ¿Sí? Ese tiempo efectivo es de un 85%. Lo que hicimos es ponerle 0.85 y multiplicarlo por 34 unidades. Al hacer la multiplicación tenemos un resultado de 29 unidades de capacidad efectiva. ¿Sí? Esta todavía no es la capacidad real, ¿sí? Pero la empresa está tomando que efectivos hace 29. ¿Sí? Empezamos con 34, pero normalmente va a ser 29. Muchas veces las empresas también bajan un poquito este porcentaje por si tienen mermas en la producción, que el producto salga mal, que tengan algún problema, etcétera. Entonces le aplican otro porcentaje al 85% que se denomina factor de merma. Y esa merma puede registrar pues un porcentaje diferente cada problema. En este ejemplo, le vamos a restar un 2% extra al 85 con la finalidad de cubrir imprevistos. Sí van a tener algunos días que van a producir el 85 completo, pero la empresa prefiere tener un extra que le ayude a saber qué es lo que puede hacer en caso pues de algún imprevisto. Es mejor tener un poquito más de piezas a tener de menos, ¿sí? Si la empresa calculara que hace 34 piezas al día, pues no las va a tener. La realidad es que pueden pasar muchas cosas en el día, se puede ir la luz, a lo mejor se enferman los operadores o qué tal que faltaron. Entonces pueden pasar muchas cosas. Esto es como que pensando en previsión, ¿cómo le voy a hacer? Vamos a sacar ahora para nuestra producción real, lo que hacemos es el 83% de producción, que esta ya es mi producción más real, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por la capacidad efectiva, que es la que sacamos en la fórmula anterior, que son 29 unidades. Y vamos a obtener una producción real, que también le llaman capacidad real,
de 24 unidades. ¿Ok? Eso también es la fórmula despejada de capacidad real. Multiplicamos 29 unidades capacidad efectiva por el total de la producción. Ahora sí, 24 unidades, eso es lo real que yo debería de estar contemplando cada día. ¿Ok? Es lo que realmente está haciendo la gente en la empresa. Con los valores de capacidad de diseño, producción real y capacidad efectiva calculados que ya hicimos, podemos hallar la utilización de la capacidad y la eficiencia de producción, considerando que la producción real en un turno de 8 horas fue de 24 unidades. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas de utilización y eficiencia. Vamos a tener que la producción real entre capacidad de diseño nos da el 70.6% y la eficiencia, que es la producción real entre capacidad efectiva, y nos da un 82.8%. Sí, como estamos hablando de unidades, está bien si ustedes redondean de 0.5 para arriba, pueden poner con un decimal arriba, o si tienen 0.4 para abajo, pues con un decimal para abajo, ¿sí? Para que dejar puros números enteros, ¿ok? Entonces, en este caso ya tenemos los porcentajes y tenemos que ver qué significan. Ahí les adjunté unos PDFs para que ustedes chequen qué significa tener una utilización del 70% y una eficiencia, mejor dicho, del 71 y una eficiencia del 83, ¿verdad? Para ya redondearlo. Dice, el control de los índices es el primer dato a tener en cuenta cuando decidimos emprender estrategias para modificar la capacidad. No se considera bueno empezar a trabajar con una utilización cercana al 100%. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque estoy utilizando el 100% de las máquinas, las puedo sobrecargar. Ya ahorita muchas máquinas tienen, pues quizá alguna, no sé, adecuación, etcétera, para que la máquina pueda trabajar más tiempo. Pero dejar prendida una máquina todo el tiempo, a lo mejor sí puede ocasionar problemas. Pero si estamos trabajando al 70%, es sinónimo de improductividad. Y aquí ya casi caemos en la improductividad, significa que la empresa hay que tener cuidado con eso. Y dice, con eso tenemos suficientes alertas para subir o bajar la capacidad. Y lo que queremos tener a lo mejor es un 85% utilización, donde las máquinas sí se están usando, pero pues quizá tampoco están al 100%, a lo mejor el 90, 95 sí estaría correcto. La eficiencia buscamos tener lo más cercano al 100. Si eso es algo positivo, entre más eficiente es una empresa, significa que la gente está aprovechando bien los recursos disponibles, es rápido para trabajar y no está teniendo problemas. En muchas empresas siempre paran la línea porque hay problemas, se atora la máquina, se rompió algo, le hablaron a mantenimiento y se tardó media hora. Todo eso baja la eficiencia. ¿Ok? Entonces, queremos tener una eficiencia alta y una utilización pues menor al 90%. Si ustedes checan en la tabla que les di, en qué porcentaje va a caer y qué interpretación tiene cada uno. Economías de escala. La economía de escala dice que el costo unitario promedio de un servicio o producto se puede reducir incrementando su tasa de salida. Aquí también utilizan mucho la palabra salida para decirle cuántos productos o cuánta capacidad va a tener la empresa al final, cuánto producto va a tener al final del día, más como si fuera una capacidad real. Sí, entonces, si yo voy a producir más, mi costo unitario va a bajar. Sí, y eso es un hecho. Entonces, las empresas compran en China porque ellos tienen una producción mucho más alta. Sí, a veces decimos, aquí están muy grandes las empresas, pero ves otras empresas en China y tienen 10 veces más máquinas, el costo va a bajar. También interfiere mucho pues en las condiciones laborales, cuánto les pagan, etcétera, si trabajan más días a la semana o más horas. Sí, que aquí hay muchos motivos también diferentes, los precios pueden variar, pero las economías de escala se dan principalmente reduciendo costos. Y por el contrario, las deseconomías de escala dice que el costo promedio por unidad aumenta conforme crece el tamaño de la instalación. Hay algunas empresas que aumentan el precio
porque compran mejores máquinas y eso a veces no puede ser tan bueno para el cliente. Se supone que compras mejores máquinas para que el precio me lo bajes. Sin embargo, en deseconomías de escala, el precio aumenta, ¿sí? Entonces hay que ver la manera de que no te afecte y que sigas vendiendo, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente en caso de tener alguna deseconomía de escala y todas estas consecuencias que nos pueden pasar. Los controles de entrada y salida es el último tema y pues bueno, vamos a ver que la intención real de este método es supervisar y regular las horas totales laboradas en los centros de trabajo para controlar el trabajo que entra y sale de ellos. Se supone que si entra una cantidad establecida de productos o de materia prima, pues tiene que salir una cantidad igual de producto terminado, ¿sí? Porque pues si no, si salen menos, quiere decir que durante el proceso, pues quizás se dañaron los productos o que hubo mucha merma, etcétera. Entonces tenemos que ver bien cuánto está ingresando al centro de trabajo y cuánto está saliendo. Lo ideal, ustedes saben, es que no haya cuellos de botella, tener cero defectos, que no se desperdicie, etcétera. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos la planta de Adidas que vamos a suponer que nada más está haciendo playeras deportivas. La semana pasada sus instalaciones produjeron 148,000 unidades. Ya que nos está diciendo, la semana pasada sus instalaciones produjeron 148,000 unidades. Esto ya es un hecho, ¿sí? Es nuestra capacidad real. La capacidad efectiva, también ya nos da este dato, es de 175,000 playeras por semana. Hay que ver bien las unidades de tiempo que nos están diciendo. Después nos dice que la línea de producción opera los 7 días de la semana con 3 turnos de 8 horas al día. ¿Ok? Entonces, aquí también nos da otro dato. La línea se diseñó para producir 1,200 playeras por hora. Aquí otra palabra clave, la línea se diseñó, quiere decir que es la capacidad de diseño, 1,200 playeras por hora. Ojo que nada más es por hora, ustedes tienen que calcular cuánto haría al día. Ya saben que trabaja 7 días a la semana con 3 turnos, 8 horas al día. Si nosotros hacemos la multiplicación de cuánto tiempo es, sería 7 por 3 por 8, ¿sí? 168 horas sería en total. ¿Ok? Entonces ahorita lo calculamos. Determine la capacidad de diseño, el porcentaje de utilización y el porciento de eficiencia de la planta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la capacidad de diseño. Primeramente es lo que les decía, 7 por 3 por 8 son 168. ¿Sí? Ese es el tiempo en que está trabajando la empresa. Son las horas, 168 horas. ¿Cuántas unidades hacen por hora? 1,200 es lo que nos dice el problema. Entonces lo que vamos a hacer, la capacidad de diseño, pues lo más fácil, como les decía, es hacer una regla de 3 simple. Si en una hora hacen 1,200 unidades, ¿cuántas unidades van a hacer en 168 horas? Hacen la multiplicación y van a tener un resultado de 201,600 playeras, ¿sí? Esta es la capacidad de diseño de la máquina. Esto es lo que pueden hacer durante el tiempo en que están trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el porcentaje de utilización es igual a la salida real entre capacidad de diseño, ¿ok? Entonces nos dice, para calcular este porcentaje de utilización, la salida real, ¿cuál va a ser? 148,000. ¿De dónde saqué ese dato? Aquí. Acuérdense que también le llaman salida real a la capacidad real. Sí, es nada más un cambio de palabra, pero pues significa algo similar. Produjeron 148,000 unidades, esa es mi salida real. Aquí está. La voy a dividir entre mi capacidad de diseño que acabamos de calcular y me da un porcentaje de 73,4, ¿sí? O lo podemos dejar en 73 también. Porcentaje de eficiencia, ¿cómo lo calculo? Mi salida real, que igual son 148,000, ya nos da el problema, entre mi capacidad efectiva. ¿De dónde lo obtuve? Del problema. La capacidad efectiva es de 175,000 playeras por semana. Sí, aquí estamos calculándolo todo por semana.
175,000 y me da un porcentaje de eficiencia del 84.6 o 85%, lo cual pues suena bien, ¿verdad? Estamos mejorando, ¿verdad? Ya la salida de la empresa de eficiencia es mejor, la utilización pues no está tan bien, hay que checar muy bien qué dice los PDFs al respecto, pero pues esa utilización suena a que ya va a caer en improductividad. Si baja del 70% es una empresa improductiva que no está utilizando lo que tiene disponible de capacidad. Dice, continuamos con el ejemplo. Vamos a pensar que seguimos con los mismos datos, solo que ahora, como tiene muy popular la playera de Cristiano Ronaldo, todos los niños la quisieron comprar, aumentó la demanda, entonces decidieron agregar una segunda línea de producción y deberá determinar la salida esperada de esa segunda línea. Dice, la capacidad efectiva de la segunda línea es igual a la de la primera, es decir, 175,000 playeras. Ok, vamos a seleccionar capacidad efectiva, va a ser la misma. Como se calculó en el ejemplo anterior, la eficiencia en la línea 1 es 84.6%. Perfecto, ya tengo mi capacidad efectiva y mi eficiencia. Pero la salida en la línea 2 esperan que será menor porque el personal encargado va a ser de nueva contratación, o sea, de nuevo ingreso, y ya saben que la gente de nuevo ingreso, cuando somos nuevos en algo, nos tardamos más en aprender, nos tardamos más en poder hacerlo, y una persona experimentada lo puede hacer mucho más rápido. Y pues esperan que la eficiencia no pasará del 75%. Vamos a utilizar esta fórmula de la salida esperada. Vamos a conocer esta fórmula, dice que la salida esperada es igual a la eficiencia por capacidad efectiva. La eficiencia ya me la da el problema. 175,000 playeras es mi eficiencia que tenemos. Y luego la capacidad efectiva. Esto también ya me lo da el problema. Dice que la línea 2 no va a pasar del 75%. Entonces voy a poner 0.75 para representar el porcentaje. Vamos a tener una salida esperada de 131,250 playeras. ¿Ok? Dice, si la salida esperada es inadecuada, podrá necesitarse capacidad adicional. Eso ya depende de la empresa, si se le hace poquito o se le hace mucho. Posiblemente es poquito porque tiene poquita capacidad efectiva, pero una vez que los operadores ya sean más buenos en el trabajo, practiquen, pues esta puede subir 85% y obviamente la cantidad de playeras que va a ser mucho mayor. ¿Sí? Vayan haciendo su formulario con todas las fórmulas que vimos ahorita para que puedan resolver los problemas. Esto también es como problemas de razonamiento y de alguna manera ustedes tienen que ver qué datos les dan y qué datos pueden sacar. Para realizar sus ejercicios prácticos les subí un archivo que si quieren utilizar es opcional, pero les puede ayudar para resolverlos de una manera más fácil. Si utilizamos Excel podemos utilizar fórmulas. Ustedes chequen y pueden anotar en un ladito todas las fórmulas que ya vimos en las diapositivas y empiecen a colocar la información que se pide. Aquí ustedes saben que los problemas ya te van dando diferentes datos, entonces hay que ver con qué datos cuentan y qué datos necesitan obtener. Sí, aquí tenemos para sacar el tiempo promedio. Aquí se les va a llenar cuánto el tiempo promedio que calculen aquí, se va a llenar acá. Ya tenemos aquí pues diferentes fórmulas que van a ir tomando los datos de las columnas, ¿sí? Vamos a sacar la capacidad de diseño con la regla de 3 simple para calcular la capacidad efectiva, la producción real, porcentaje de utilización, eficiencia, y también les dejé un espacio para las interpretaciones que ustedes van a tener en cada uno de los resultados. Aquí cada ejercicio tiene su problema escrito, que lo pueden utilizar también así, para poder tener pues la información aquí muy completa, ¿sí? No nada más los resultados, sino que venga también el problema del que están hablando, ¿sí? Los primeros ejercicios pues son similares, hay algunos que van a ver un poco cortos, significa que nada más te están pidiendo un dato. Sí, no todos los ejercicios son tan extensos, algunos solamente te pide, por ejemplo, eficiencia de la línea 2, la salida. El ejercicio 4, por ejemplo, también dice la planta se diseñó para producir 7,000 martillos. Ustedes ya saben qué significa diseñó, que es la capacidad de diseño.
También chequen si es por hora o por día, porque en las diapositivas era por hora, entonces teníamos que multiplicarla por el tiempo en que estaban trabajando. En este caso es por día, ¿sí? Y acá también me habla de hacer limitado a 6,000 martillos diarios debido al tiempo necesario para cambiar el equipo según los estilos de martillos. ¿Cuál es la utilización? Entonces vamos a utilizar también la fórmula, cuál es mi capacidad de diseño de los martillos y mi producción real. Se ha limitado a hacer 6,000 martillos diarios, o sea, eso es lo que realmente está haciendo diariamente la empresa. El problema 5 dice la planta anterior es del mismo que están hablando los martillos, tiene una capacidad efectiva de 6,500, fabricó solo 4,500 martillos. Quiere decir que la capacidad efectiva es mayor, 6,500, y la capacidad o producción real son de 4,500 martillos. ¿Por qué? Porque hizo tan poquitos, porque tuvo demoras de material, porque tuvo ausentismo y otros problemas. Entonces hay que ver cómo le fue a esta persona, a este dueño de la empresa de martillos, para calcular su eficiencia y hacerle una interpretación al respecto. El ejercicio 6, sí, está cortito también, dice si una planta tiene una capacidad efectiva de 6,500 y una eficiencia del 88, ¿cuál es su producción real o producción planeada? Y van a sacar la cantidad de unidades. La capacidad efectiva de una planta es de 900 unidades por día y produce 800 unidades por día con su mezcla de productos. ¿Cuál es su eficiencia? ¿Sí? Ya tenemos la capacidad efectiva y la producción o capacidad real al día. ¿Ok? Vamos a sacar igual la eficiencia. Vamos a ver el ejercicio 8, que me parece que ya es el último. Dice, la demora rutinaria de material ha limitado la producción de lavamanos para el hogar a 400 unidades por día como capacidad efectiva. Si la eficiencia de la planta es de 80%, ¿cuál es la salida esperada? ¿Ok? Entonces, este ejercicio yo creo que les puede ayudar a interpretarlo más fácil, ¿sí? Cualquier duda, pues ya saben que sigo a sus órdenes. Muchas gracias, bye.